Trequeros, montañeros, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo episodio con Aventura Click. Soy Pablo y continuamos con la travesía por la imponente Sierra de Ramón. En este segundo capítulo, tras conquistar el Cerro Provincia y amanecemos a más de 2.700 metros de altura, listos para enfrentar el tramo más exigente de la ruta. Atravesaremos filos nevados, pasos riesgosos, caminaremos por paisajes de ensueño invernal y alcanzaremos la cima del Cerro de Ramón, el punto más alto de toda la cadena montañosa. Además tendremos la primera parte de nuestra primera review de productos outdoor. Y como siempre te entregaré datos, curiosidades y tips sobre esta muralla natural de los Andes. Por eso quédate hasta el final para vivir esta épica ruta por la Sierra de Ramón. Hola chicos, día número 2, aquí amaneciendo en el Cerro Provincia. Demasiado espectacular, muy épico. Miren la luna de fondo. Aquí está en nuestro campamento al lado del domo. Y allá, detrás mío, el amanecer. Espectacular. Anoche pusimos a prueba el saco o sleeping bag de la marca Tepa. Exactamente el producto Wiña. Tengo gratas impresiones y vamos a hacer un review, así que acompáñenme. Bueno chicos, aquí tenemos el saco Tepa, el modelo Wiña. Está bien construido, está hecho de pluma de pato y el diseño es muy bonito, comprimible más o menos estándar con otros sacos como los de Marmot. Este saco en su nivel extremo llega a soportar los menos 27 grados, pero anoche no fue una noche tan helada. Anoche sí acaso menos 7 grados, me sentí muy cómodo, aunque un poco justo en la medida. Yo mido 1,80 más o menos. Hay que entender que el saco está diseñado para guardar calor, entonces no es muy apropiado un saco tan amplio, ya que tiene que guardar el aire justo para mantener la temperatura. Otra cosa importante que este saco posee es el collarín, que no permite que se pierda calor. Gracias a Tepa y al saco Wiña, porque tuve una noche cómoda y confortable. Amaneció y estamos aquí con esta espectacular vista desde el Cerro Provincia. Ya son las 9:15 de la mañana y es hora de partir hacia el Cerro de Ramón, en esa dirección. Así que ha sido una mañana espectacular, estamos todos listos. Allá los muchachos tomando sus mochilas para iniciar la marcha, obviamente con equipo de seguridad, crampones, polainas, violet. Continuemos. ¿Listo chicos? ¿Para irnos? ¿Estamos listos? Ahí al fondo podemos ver asomándose el Costanera y el Cerro San Cristóbal, si no estoy mal. Y aquí ya vamos del Provincia al San Ramón. Desde este punto no imaginábamos lo que nos esperaba. Descensos nevados complejos, pasos angostos al borde del vacío y filos tan hermosos como letales. La montaña empezaba a mostrar su verdadera cara, y nosotros solo avanzábamos entre su belleza. Aquí tenemos algunas huellas. No creo que sean de perro, pueden ser de un puma. Oye, esa parte acá, porque aquí hay una... Aquí tenemos mi mano que está como peluda. y ahí están las huellas de un posible puma. Así que interesante. Sí, vamos a ver. Nos llama la atención un rastro sutil, huellas de un ave menor sobre la nieve.
Aunque pocos lo notan, estas especies cumplen un rol clave en el equilibrio del ecosistema alto andino. Son indicadores de vida en condiciones extremas. Desde allá venimos, Cerro Provincia. Bajamos, bordeamos, vadeamos y ahora estamos justo acá, cerca del Morro Tambor. Mientras avanzamos por este filo hacia el Morro Tambor, ¿sabías que aquí cerca de los 2900 metros sobre el nivel del mar existe un sitio ceremonial inca? Se llama el Adoratorio del Portezuelo. Estaba vinculado a rituales solares durante los solsticios. No lo vimos durante la ruta, quizás estaba bajo la nieve, pero su presencia histórica le da a este ascenso un significado más profundo. Chicos, Morro Tambor, lo logramos. 2843 metros sobre el nivel del mar. Cordillera de los Andes. Con el chuzo. Falta la bandera. Falta la pura bandera, pero está el chuzo acá que nos dice que es Morro Tambor o Cerro Tambor. Continuamos. Continuamos en camino, en busca de nuestro próximo objetivo, la cumbre del Cerro de Ramón. Pero antes, este descenso hermoso como peligroso, empinado y nevado, un paso mal puesto y puede terminar nuestra aventura. ¿Sabías que la Sierra de Ramón es una falla geológica activa? Se formó por el levantamiento de la corteza entre la placa de Nazca y la Sudamericana. Es literalmente una cicatriz de la Tierra de 25 kilómetros de largo. Se originó hace 1,8 a 2 millones de años y aún se eleva cerca de 0,02 milímetros por siglo. Y allá está. Para allá vamos. Y estamos en los 2900. Oh, qué lindo ahí. Y la cornisa. Tremenda cornisa. La de allá. Está hermosa. Chicos, y aquí está la gran cornisa que veíamos desde atrás. Uf, es impresionante y hermosa. El San Ramón todavía queda mucho, pero allá vamos. Qué vistas. Ojalá alcancemos a llegar antes del anochecer. Eso que ves arriba es una cornisa, una masa de nieve suspendida por el viento. Se forman los filos o crestas y puede colapsar sin aviso. En montaña esto es un peligro silencioso. Si pasas por debajo, que sea rápido. Y por arriba, nunca sin revisar. La montaña enseña pero no perdona. Hola trequeros, llegamos aquí al refugio o domo del Cerro de Ramón y lamentablemente llegamos de noche, así que fue toda una odisea llegar acá. Les quedo debiendo la panorámica, pueden darse cuenta que estamos con una tormenta de viento. Hay gente que podría decir que no es una tormenta de viento, pero la verdad que ni siquiera deja dormir. Hola montañeros, venimos despertando, entre comillas, porque la verdad que pasamos una noche difícil, con tanto viento, no se logra dormir. Ayer el domo estaba saturado de montañistas. También mi cordada estaba ahí como en el Provincia, así que no quedó otra que armar carpa bajo el viento tormentoso. Por suerte Claudia me apoyó para poder instalarme.
Me avisaron a última hora que partiríamos a la cumbre, lo que me impidió registrar el sector donde se encontraba el domo y el de acampada. Tuve que preparar mi equipo sobre la marcha, y casi pierdo un filtro. La temperatura era muy baja. De los 6 que formábamos la cordada, solo José Luis, Lorenzo y yo decidimos subir. Algunos ya habían hecho la cumbre antes, pero yo no podía perder la oportunidad de registrarla para mi comunidad y vivirla en primera persona estando tan cerca. Justo cuando pensé que lo habíamos conseguido, simplemente era una cumbre falsa, y se nos abría un nuevo desafío. Falta caleta. Y sí, finalmente alcanzamos el techo de la Sierra de Ramón. Buena. ¡Hombre! Montañeros, cumbre de San Ramón lograda. Y con Renzo y con José Luis lo logramos. Allá está la cumbre oficial, pero aquí estamos más altos sobre este casquete de nieve. No sé si se alcanza a apreciar. Podemos ver todo el Valle de Santiago, las hermosas montañas de los Andes y la Sierra de Ramón. Desde abajo uno ve estas montañas como algo lejano. Las miras durante años, desde la ciudad, desde otras cumbres, y en algún momento te preguntas qué se sentirá estar allá arriba. Sueñas con conocer esos filos, esas cumbres. Y ahora estoy acá, con el paisaje, con el viento, con mi cordada. Y todo eso se mezcla con lo que trajiste en la mochila. El esfuerzo, los años, un sueño. No es fácil describir este momento. No es solo altura, es haber llegado y sentir que valió cada paso, cada tiritar de frío, cada tropiezo. Infinitas gracias a la sierra, a las montañas por haberme dejado ser parte de su paisaje, por recibirme y por brindarme su magia. En el próximo capítulo, comienza el descenso hacia el Manzano. La nevazón nos alcanza, la lluvia nos empapa y la ruta desaparece en la oscuridad. Sin señal, mojados y sin poder continuar, decidimos detenernos. Campamento de emergencia en plena montaña. Mientras en casa crecía la preocupación, nosotros aprendíamos a gestionar lo inesperado. No te lo puedes perder, el desenlace de esta ruta, aquí en tu canal de YouTube, Aventura Click.